¿Por qué escasean los medicamentos? ¿Acaparamiento o especulación? Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Es lunes 24 de marzo de 2025, un lunes festivo en el que muchos colombianos descansan o pasean con sus familiares. Mientras tanto, otros tantos, que no son pocos, pero sufren la angustia de la crisis actual de la salud por la que atraviesa nuestro país, se encuentran llenos de angustias y preocupaciones. Justamente de eso hablaremos en este episodio. Nos ocuparemos de la problemática actual en el sistema de salud y específicamente de una de las muchas aristas de esa problemática que ha generado gran preocupación en los pacientes colombianos, sobre todo en aquellos con enfermedades crónicas que requieren del suministro de medicamentos de manera constante, quienes llevan meses sin recibirlos y muchos no han sobrevivido para contar la historia y en cambio ya han partido por la falta de recibo oportuno de los mismos. El reciente hallazgo de 113.000 unidades de insulina en un centro de distribución farmacéutico de Audipharma ha generado una controversia en Colombia, con acusaciones de acaparamiento y especulación. Sin embargo, un análisis detallado de la situación sugiere que la existencia de estos medicamentos en bodegas no es irregular, ni indicativa de retención deliberada. A continuación examinaremos las causas reales detrás de la crisis de medicamentos, incluyendo factores financieros, logísticos y administrativos. Ignacio Gaitán Villegas, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, AFIDRO, ha explicado que la falta de acceso a tratamientos no se debe a una retención deliberada de los productos, sino a problemas financieros que afectan la cadena de suministro. Si bien las farmacéuticas cuentan con inventarios listos para distribución, las dificultades en los pagos han generado un desbalance que impide que los medicamentos lleguen a los pacientes de manera oportuna. FENALCO ha señalado que la deuda acumulada del sistema de salud colombiano supera los 4 billones de pesos, con una mora que excede los 600 días. Esto afecta el flujo de caja y la capacidad de las farmacéuticas para seguir suministrando productos sin riesgo financiero. Además, los retrasos en trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, y la regulación de precios también impactan la disponibilidad de medicamentos. Uno de los puntos clave en este debate sobre los medicamentos encontrados es que hay varios tipos de insulina que se comercializan en Colombia. Según el listado de abastecimiento del Ministerio de Salud de febrero de 2025, solo un tipo de insulina está desabastecida: la insulina humana de Novo Nordisk. La insulina Lantus, que es la que se encontró en el centro de distribución, no registra estado de escasez y de hecho tuvo disponibilidad de 1.4 millones de unidades en enero de 2025. La insulina Lantus es mayoritariamente importada por Sanofi, que suministra el 97% de este tipo de insulina en el país. Según datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, Sanofi importó más de 30 toneladas de insulina, distribuidas en 2 grandes cargas. Esto significa
que el hallazgo de 113.000 unidades en un centro de distribución farmacéutico no es inusual, ya que se trata de una cantidad relativamente pequeña en comparación con el flujo mensual de este medicamento en Colombia. Esto nos permite entender que el medicamento que se encontró en la bodega de distribución de Audiofarma no constituye ni siquiera un indicio de que dicho medicamento estuviera siendo encaletado, como lo quieren y pretenden hacer ver. La Superintendencia de Salud informó que las 113.000 unidades de insulina se encontraron en una bodega afuera de Bogotá, refiriéndose al centro de distribución Aurora en Funza, Cundinamarca. Este centro, de 14.000 metros cuadrados, es el único en América Latina que integra almacenamiento y alistamiento en un solo lugar. Dado que Audiofarma es probablemente el principal gestor farmacéutico que distribuye insulina Lantus en Colombia, es completamente razonable que almacene estos medicamentos en su principal centro de distribución. Además, en el comunicado de la Supersalud se menciona que la distribución depende de que a la EPS se le asignen los medicamentos, lo cual es un procedimiento estándar en la industria. Las bodegas de almacenamiento existen porque es imposible repartir cada unidad de medicamento directamente desde el puerto de importación. En cualquier parte del mundo, los medicamentos llegan al importador, se alistan y se trasladan a un espacio centralizado, que podríamos llamar gran distribuidor, desde donde se envían a los distribuidores más pequeños y a los dispensarios. Otro factor que contribuye a la percepción de desabastecimiento es la existencia de dos canales de distribución distintos en Colombia: el institucional y el comercial. El canal institucional abastece a EPS e IPS, mientras que el comercial vende directamente al público. Esto explica por qué algunos pacientes pueden encontrar un medicamento en una droguería privada, mientras que un dispensario EPS informa que no lo tiene en existencia. Los medicamentos deben enviarse de manera optimizada a los distintos puntos de distribución según la demanda y capacidad de almacenamiento de cada dispensario. Los medicamentos no se pueden enviar indiscriminadamente a todos los puntos del país sin un control riguroso, ya que esto generaría un desperdicio de recursos y un desbalance en la disponibilidad de productos. La crisis en el sistema de salud colombiano ha alcanzado un punto crítico, con un impacto devastador en miles de ciudadanos que dependen del acceso oportuno a medicamentos esenciales. La situación ha desencadenado largas filas en dispensarios, devoluciones masivas de fórmulas médicas sin éxito y, en casos extremos, la pérdida de vidas humanas debido a la falta de tratamientos. Uno de los principales factores que han llevado al colapso del sistema de salud es el desfinanciamiento estructural de las entidades promotoras de salud EPS. Según las EPS y los gestores farmacéuticos, el gobierno no ha girado los recursos necesarios para garantizar la compra y distribución de medicamentos. La falta de flujo de caja ha obligado a los gestores farmacéuticos a limitar la compra de medicamentos, lo que afecta la disponibilidad en dispensarios y hospitales. A su vez, esta situación impacta directamente a los pacientes, quienes enfrentan retrasos o incluso la imposibilidad de recibir tratamientos esenciales para enfermedades crónicas y raras. En los últimos años, varias EPS han entrado en crisis debido a una combinación de mala gestión financiera, corrupción y retrasos en los pagos gubernamentales.
El caso de la nueva EPS es emblemático, pues tras su intervención estatal, miles de pacientes han quedado en el limbo, sin acceso a sus medicamentos habituales. La crisis de las EPS se ha agravado por algunas medidas tomadas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, que han sido advertidas incluso por la propia Corte Constitucional, a través de decisiones como en el caso de la unidad de pago por capitación, UPC, frente al cual el gobierno se ha resistido a cumplir, exponiéndose a sus funcionarios en el futuro a procesos penales por fraude a resolución judicial, lo cual en todo caso no logrará recuperar las vidas que día a día se están perdiendo por falta de asignación de recursos. El gobierno nacional, con sus intentos por modificar el modelo de salud, estatizándolo y destruyendo lo que sí funciona, ha terminado generando más problemas que soluciones. Las EPS que siguen operando han restringido sus servicios debido a la incertidumbre financiera, aumentando las quejas y los recursos de tutela interpuestos por los pacientes. El abastecimiento de medicamentos en Colombia depende de una compleja red de importadores, distribuidores y gestores farmacéuticos. La falta de coordinación entre estos actores ha generado interrupciones constantes en la entrega de fármacos. Además, los trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, han contribuido al problema. La aprobación de nuevos medicamentos, el control de calidad y la regulación de precios son procesos que pueden tardar meses, lo que afecta la disponibilidad de ciertos tratamientos en el país. La falta de materias primas y los recientes paros también han agravado esta situación. El gobierno ha señalado a algunas farmacéuticas de acaparar medicamentos y especular con los precios, lo que ha aumentado la tensión entre el sector privado y el Estado. Si bien no hay pruebas concluyentes que demuestren una estrategia deliberada de desabastecimiento, el aumento en los precios de algunos medicamentos sugiere que existen prácticas comerciales que afectan a los pacientes. El presidente Gustavo Petro ha afirmado que ciertas empresas han duplicado el precio de los fármacos, lo que dificulta su compra y distribución. No obstante, las farmacéuticas argumentan que estos incrementos se deben a factores como la inflación, la escasez de insumos y las deudas acumuladas con los proveedores. La falta de claridad en la estrategia del gobierno para abordar la crisis ha generado incertidumbre en el sector salud. La orden del presidente Petro de allanar bodegas farmacéuticas, por demás abiertamente ilegal, ha sido vista como una medida extrema que podría generar más caos que soluciones. La falta de un diálogo efectivo entre el gobierno, las EPS y las farmacéuticas han retrasado la implementación de estrategias efectivas para garantizar el suministro de medicamentos. La escasez de medicamentos ha afectado especialmente a pacientes con enfermedades graves y progresivas, quienes dependen de tratamientos constantes para su supervivencia. Según Pacientes Colombia, los tiempos de espera para la entrega de medicamentos han aumentado drásticamente, en algunos casos extendiéndose por más de 300 días. El incremento de las tutelas es una muestra del desespero de los ciudadanos. Entre 2020 y 2024, el número de tutelas relacionadas con la falta de suministro de medicamentos aumentó en un 273%, lo que evidencia la incapacidad del sistema
para responder a las necesidades básicas de los pacientes. Esta judicialización de la salud no solo sobrecarga el sistema judicial, sino que también refleja la vulnerabilidad en la que se encuentran los enfermos. En ciudades como Cali y Bogotá, los dispensarios han colapsado, obligando a cientos de pacientes a acampar afuera de las farmacias en busca de sus tratamientos. Testimonios como los de Jenny Molina y Ariel Ruiz, quienes han tenido que acudir repetidamente, sin éxito, a los dispensarios, ilustran la desesperación de quienes dependen de estos medicamentos para mantener su calidad de vida. Ante la creciente crisis, el presidente Gustavo Petro ha tomado una postura confrontativa, señalando directamente a las farmacéuticas y ordenando el allanamiento de sus bodegas. Esta medida, anunciada con el respaldo del ejército y la policía, ha sido fuertemente criticada por sectores políticos y jurídicos, incluyendo a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien ha advertido que los allanamientos solo pueden ser ordenados por un juez para fines específicos. Las declaraciones del presidente de la República han generado incertidumbre y han exacerbado la crisis en lugar de ofrecer soluciones concretas. Mientras tanto, las EPS y los gestores farmacéuticos insisten en que la causa principal del problema es la falta de recursos financieros y la burocracia en la regulación de precios y adquisición de insumos. Para abordar esta crisis de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que involucre a todos los actores del sistema de salud. Algunas de las medidas que podrían contribuir a mejorar la situación incluyen: 1. Saneamiento de deudas y financiamiento adecuado. El gobierno debe garantizar el pago oportuno de las deudas con los gestores farmacéuticos para evitar interrupciones en la cadena de suministro de medicamentos. 2. Fortalecimiento de la transparencia y auditoría. Es fundamental establecer mecanismos de supervisión y control para evitar la corrupción y la especulación en la distribución de fármacos. 3. Optimización de la logística de distribución. Implementar tecnologías y sistemas eficientes para garantizar la entrega rápida y oportuna de medicamentos a los dispensarios. 4. Revisión del modelo de aseguramiento en salud. Se debe evaluar la sostenibilidad del actual sistema de EPS y considerar reformas desideologizadas que permitan una mayor eficiencia y equidad en la prestación del servicio, lo cual se puede hacer sin destruir lo que funciona en la actualidad. La crisis del sistema de salud en Colombia es una problemática compleja, con múltiples factores involucrados. La falta de financiamiento, la burocracia, el colapso de las EPS y la falta de coordinación entre el gobierno y el sector farmacéutico han convertido la escasez de medicamentos en una tragedia humanitaria. Mientras no se tomen medidas urgentes y estructurales, miles de pacientes seguirán sufriendo las consecuencias de un sistema que no garantiza su derecho fundamental a la salud. Gracias. Muchas gracias por escucharme una vez más en su podcast Píldoras del Saber. Los espero, si Dios nos lo permite, el próximo lunes, como de costumbre, a las 7 p.m. a través de mis canales de YouTube y Spotify.